Estaba recordando un cuento de Héctor Velarde. Héctor Velarde creo que se escribe con B corta, escritor peruano, nacido fin del siglo XIX, también era arquitecto el tipo, un famoso arquitecto peruano, pero era escritor también. Y recuerdo un cuento que se llamaba Drogas de Sociedad, ¿no? Y era el relato de un tipo de la alta sociedad peruana, que es llevado en cana, suavemente, por supuesto, por ser de la alta sociedad, y empieza a contar la cantidad de medicamentos que toma. Es muy gracioso el cuento. La cantidad de medicamentos que tomaba durante el día. Por supuesto, autorrecetados, ¿no? Ningún médico se lo había dicho, pero como tenían acceso a cualquier medicamento, iban tomando de acuerdo a sus estados de ánimo. Es un cuentazo. Drogas de Sociedad, Héctor Velarde. Yo no sé si no lo tengo grabado, capaz que te lo hago escuchar después, pero quería hablar con Adriana Marcus de esta cuestión de la automedicación permanente, ¿no? ¿Cómo es este hábito de tener medicamentos a mano en casa? Adriana, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, te escucho atentamente. No lo conocía a este hombre peruano. No, voy a buscarlo. Buscate porque el cuento es sumamente divertido y da una especie de decálogo de los recetarios de los medicamentos que se pueden tomar para los distintos estados de ánimo. Es maravilloso. Es maravilloso. Sí, es muy loco cómo tenemos a mano la posibilidad de tomar lo que fuera para cada situación, ¿no? Claro. Y que en el fondo hay como una promesa de alivio de todo mal para seguir produciendo, para seguir en la vorágine de una sociedad que no puede parar a pensar siquiera, la comodidad, la adicción a todo lo que sea más fácil, ¿no? Y la dependencia que genera. Sí, me surge rápidamente la aspirina como cosa muy vieja y cosa sumamente consumida, sin ningún tipo de cuidado. Ya casi que no, ¿viste? Pero yo he visto morir gente claro, viejitas con dolores reumáticos que tomaban 6 aspirinas por día y terminaban con una hemorragia digestiva. Claro. La aspirina es un caso re interesante para entender que los fármacos industriales, que en realidad hoy son un bien comercial y no un bien social, como lo pretendía Carrillo, son las plantas, son las bisabuelas de estos medicamentos industriales. Y la aspirina, ¿sabés de dónde sale? ¿De dónde? Del sauce, Salix. Mira. La planta del sauce, que son varias, son distintos sauces, se llaman Salix porque tienen ácido salicílico. Entonces Bayer, a principios del siglo pasado, acetiló al ácido salicílico, logrando ácido acetil salicílico, AAS, que incluso es una marca hoy en día también, AAS, y de esa manera lo convirtió en un medicamento que tiene efectos secundarios bastante graves. ¡Qué maravilla! Y lo cual no ocurre con la planta. Vos podés hacerte un té con las hojitas, podés agarrar una ramita y sacarle la cascarita y eso darle un hervor, o podés agarrar la corteza leñosa del tallo grande, digamos, y rallarlo como si fuera queso y hacerte un té, y tiene el mismo efecto analgésico, febrífugo. Claro, pero con dosis mínimas. Con dosis bajas, pero además con un conjunto de otras sustancias que tiene la planta y que están en equilibrio y que entonces te protegen de los efectos de una droga que está purificada y artificialmente armada. Con respecto al negocio, tengo un amigo que siempre dice, el negocio de los laboratorios es brillante porque compran por toneladas y venden por miligramos. Entonces, está muy bien. Es maravilloso, porque ahora que nombraste al sauce, compran por toneladas el sauce, ¿no? Y venden por miligramos. Ni siquiera lo compran, no, ¿viste? Claro. Es uno de los
3, 4 negocios más grosos que hay en el mundo, ¿no? El negocio farmacológico, que Paul Beatriz Preciado llama farmacopornografía. No, claro. Ahí estás dando en el clavo, ¿no? E insisto siempre con los 3 fundamentales negocios que son la farmacopea, las drogas y las armas. Ahora, droga y armas, malo. Farmacopea, muy bueno. Claro, porque nos da la promesa del alivio y es como un objeto contrafóbico que me va a salvar. Entonces yo en la cartera siempre tengo todo lo que podría llegar a necesitar si me pasara algo, entre comillas. Qué maravilla. Es como un acto psicomágico, ¿viste? Sí. ¿Y qué pasa con el ahora famoso ibuprofeno? Y son medicamentos que también hay algunos que se eliminan por riñón, otros por hígado, y nuestros órganos no están muy sanos porque básicamente comemos muy mal. Y viste que se decía en la antigüedad que tu medicamento sea el alimento y tu alimento sea tu medicamento, Ahí digamos. está, Entonces, en la medida en que nuestros cuerpos están muy enfermos porque ingerimos algo que se llama comida, pero que no alimenta, sino que intoxica, no estamos en condiciones de detoxificarnos de las drogas que nos estamos automedicando, ¿no? Ahora, esto de comer basura, ¿no? O lo que llamamos comida chatarra, esto no tiene arreglo, no tiene solución, porque, a ver, estamos en una situación en la que la mitad del país está debajo del nivel de la pobreza, no se entiende por qué se siguen consumiendo esas comidas chatarras, pudiendo recurrir a cosas más naturales. Pero es cultural esto. Sí, es cultural y es económico, porque no vas a comparar lo que podés comprar en una dietética súper saludable, orgánico, bla, 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 con lo que podés adquirir si no tenés un mango. Y encima ahora el trigo es transgénico, o sea, es gravísimo lo que está ocurriendo, y evidentemente las grandes empresas multinacionales la tienen reclara porque dicen que quien domine la alimentación en el mundo domina el mundo, ¿no? Eso es. Entonces estamos realmente muy en el horno. Ahora, ¿qué tiene de malo el trigo transgénico, por ejemplo? La transgenicidad, es decir... ¿Pero por qué? Porque es como el virus quimera, como este virus famoso de ahora, en donde se mezclan el ADN de distintas especies y de distintos orígenes, cosa que en la naturaleza nunca ocurriría, y uno no sabe qué ocurre en nuestros cuerpos cuando ese ADN modificado ingresa y interactúa con nuestros propios genes. O sea que el problema es que no se sabe qué pasa. No se sabe qué pasa, y hay un principio de precaución en la cuestión legal que debería primar y debería impedir que esto ocurra, pero esto está ocurriendo hace un montón de tiempo. Por ejemplo, la soja es transgénica porque le aplican glifosato, y ahora hay un nuevo derivado que es mucho más peligroso, y la transgenicidad permite que resistan al glifosato, que, bueno, es todo un entramado complejo. Una cadena, Claro. Entonces, nuestros cuerpos ya son, si se quiere, de alguna manera transgénicos. Ya están tocados por la transgenicidad, ¿viste? Claro. Es como un ensayo que estamos haciendo para resistir a eso. Sí, para morirnos, para suicidarnos como especie, como civilización, porque es eso, en definitiva. Y después, bueno, y volviendo por ahí un poquito al tema de las plantas, ¿no? Hay una gran diferencia entre la aspirina de Bayer o de quien fuera, y que en un punto parecía muy genial, y la planta que le da origen. Y es algo tan sencillito, que es que la planta está viva y el medicamento nace muerto. Claro, Entonces ahí hay un tema energético, porque somos energía, y la física cuántica lo viene diciendo hace más de 100 años, y ni la medicina ni la comunidad en general
toma en cuenta esa nueva mirada acerca de que somos energía, somos información, y por lo tanto no es lo mismo tomar algo que nació muerto y es un producto industrial, hecho en cadena y homogéneo, que el vínculo entre una planta, que es un ser vivo como nosotros, y nuestra persona, en donde además vos podés sentir, si todavía te queda sensibilidad a esta altura de la civilización, podés sentir si esa planta te autoriza o no, si sentís que esa planta te puede ayudar o no. Ponele que tenés algo hepático y vos decís, bueno, tengo carqueja en casa, tengo ajenjo, tengo marrubio, a ver, me paro delante de las 3 plantas, las miro y siento cuál es la que siento, intuyo, percibo que me puede ayudar. ¿Y tenés esa comunicación o ya no la tenemos? Porque a mí me parece medio increíble pararme frente a 4 plantas y que alguna de ellas me diga, soy yo. Y sí, hay que quien no la tiene la puede desarrollar, pero lo que pasa es que hay otro tema, que es el tema de la conciencia, porque un tema era el económico, decíamos, con esto de que se come, y otra cosa es la conciencia, que así como Perón decía que el órgano del cuerpo más sensible es el bolsillo, yo digo que el órgano más sensible en realidad es la conciencia, porque te pica, te arde, te duele, te molesta, te incomoda, y es un camino de ida. O sea, una vez que tomaste conciencia, no podés hacerte más el boludo, ¿viste? No, claro. Sí, Adriana, ¿y qué pasa con ese consejo habitual? Tomate media aspirineta todas las mañanas para cuidar que la sangre esté más o menos liquificada y entonces cuidás el corazón. ¿Qué es eso? Y lo que pasa es que el ácido salicílico del sauce, el original, tiene un efecto protector de las trombosis. El trombo es como un coágulo, pero que está dentro del sistema circulatorio, porque el trombo, el coágulo es resultado de un mecanismo en cascada que comienza cuando hay una solución de continuidad, cuando te lastimás, cuando te cortás. Entonces se da todo esa cascada de modificaciones bioquímicas y físicas que termina en un coágulo. Cuando el coágulo se forma dentro de la circulación, porque yo que sé, hay una venita está medio deformada en una varice, por ejemplo, y entonces la valvulita no coapta bien y además fumás, o las mujeres que toman anticonceptivos, o que tomamos poco líquido, o que el riñón no funciona bien, entonces la sangre está un poco más densa y puede armarse una turbulencia o en esas valvulitas, si haces mucho reposo, o en alguna válvula cardíaca, si tenés por ahí un trastorno de del ritmo cardíaco, por ejemplo una fibrilación auricular. Entonces se forma un trombito, que es el coágulo intravascular, e impacta en algún lado. Esas valvulitas eran las que se llaman sigmoideas, porque tienen formita de nido de paloma. Me cagaste. ¡Ah! ¡Te agarré, papá! Pará que agarro el testú. El testú y la tarjeta. El Rivier. Sí. Rubier. El Rubier, o el Testú y la Target, que eran 3 tomos así. Enormes. Están buenísimos para herborizar plantas. Entonces vos ponés los 3 Testú arriba de la planta, se te plancha divino. Y bueno, la época en que teníamos que planchar sin plancha, estaba buenísimo. Muy bien, yo agarré justo la época en que se abandonaba el Testú y la Target y se empezaba con el Rubier. Pero teníamos los 7 tomos, 6 tomos, no sé cuánto era. Era asqueroso. Bueno, pero después estaba el testucito, que era como una sinopsis para los que no teníamos guita para comprar tomos esos grandes, ¿viste? Déjame que vuelva y te pregunte por el omeprazol. Y tiene muchos efectos colaterales que yo en este momento no los recuerdo, porque además no suelo utilizar ese tipo de medicamentos. O sea, yo prácticamente no sugiero medicamentos farmacológicos porque sé cuáles son las plantas de origen que
que además no tienen no tienen efectos adversos, porque tienen además un rango terapéutico muy amplio. Eso significa que entre la dosis útil y la tóxica, el rango es tan grande que no hay posibilidades de intoxicación. Lo que pasa que hay que sacarse de encima la ansiedad de sentirse bien al tomar la primera toma de lo que sea. Me da la impresión de que lo de las plantas y la cosa que se pueda extraer de las plantas es de largo plazo. Lo que pasa es que cuando vos te clavas un medicamento, te aseguras un efecto inmediato, y como vivimos en una sociedad que cada día endiosa más la inmediatez, necesita suprimir señales de alarma de que algo está en falsa escuadra. Muy bien. Porque forma parte de una sociedad que es represiva. O sea, esa supresión sintomática tiene relación con la represión de esta sociedad, donde reprimimos nuestras percepciones, nuestras sensaciones, nuestras necesidades verdaderas, los satisfactores que buscamos para esas necesidades. Claro. Y reprimimos la búsqueda de la felicidad en función de cómo nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, esto de que también, por otra parte, lo que viene de afuera, o sea, esta cosa de meter en la boca, como lo hacemos desde que nacimos cuando tomábamos la teta, y después el pucho, el chupete, etcétera, la bombilla, sin elaborar desde el adentro qué es lo que nos está pasando, dándonos tiempo para registrar qué nos pasa, que estamos teniendo tal o cual síntoma, que es una señal simplemente de un desorden, de un disturbio emocional, de una inadecuación. Yo no quiero estar adecuada a este sistema en el que vivimos. ¿Viste? Pero bueno, como que si necesitas seguir en la vorágine, querés adecuarte y dejar de escuchar los ruidos que escuchás en la ciudad, dejar de ver toda la gente que está tirada en la calle durmiendo, ¿no? Necesitas anestesiar tus emociones para poder bancarte lo que estamos viviendo. Bueno, a ver, te escucho con atención, es todo razonable lo que planteás, pero me da la sensación de que después que yo te salude, todos volvemos a la basura y a la chatarra y seguimos ese camino, porque está bien que lo entendamos y que lo razonemos, pero tiene que haber todo un proceso educativo inexistente para poder llevar adelante esto que nos parece razonable. Sí, pero hay algo que no pasa por la voluntad consciente del neocórtex de la cabeza. Por ejemplo, te cuento, una vuelta nos estaban dando una clase sobre hiratidosis y el cirujano decía que bueno, la hiratidosis tenía relación con la convivencia entre perros y chivos en el campo. Entonces un compañero, colega, dijo, bueno, es que la gente es muy bruta. Y este hombre le dice, ¿vos fumás? Sí, claro. ¿Y vos no sabías que el cigarrillo produce cáncer de pulmón? Bueno, sí, de algo hay que morirse. Bueno, evidentemente hay algo que no está funcionando, porque la gente del campo también sabe que cuando carnea un animal con quiste hidatídico, ese es un problema. O sea, tenemos una conciencia superficial y en el fondo de nuestro alma, de nuestra ánima, de nuestras emociones, hay algo que nos impulsa a la irracionalidad, y eso es lo que hay que trabajar, y es muy difícil, ¿viste? Porque no es todo voluntad, pura voluntad, hay que trabajarlo. Y por algo nos volvemos adictas también las personas, y es porque tenemos una carencia afectiva en el principio de la vida, y podés llamar la adicción al alcohol, al pucho, al consumo, al gastar guita, al comprar cosas y a lo que fuera, ¿viste? Yo tengo adicción a Adriana Marcus, por eso te voy a volver a llamar para seguir con estos temas. Cuando usted mande, patrón. Soy Marcus Adicto. Un beso.
Que estés muy bien y cariños a la trupa. Bueno, dale. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, la escuchaste, sí, a Adriana Marcus. Ah, ¿la escuchaste? Sí. Ah, muy bien. ¿Entendiste? Sí, también, muy bien. Pero poner en práctica, eso es otra cosa totalmente diferente y te lo explicó al final. Adriana Marcus, ¿dónde la escuchaste? Y en el desconcierto.